Hola, saludos a todos. Nuestro grupo está conformado por César Gimón, Yosania Di Santi y quien les habla, Jeffer Muñoz. Vamos a hablar sobre qué es la ética jurídica. Es una rama de la ética aplicada que se enfoca en los principios y los valores morales que deben guiar la conducta de todos los actores del sistema legal. Se trata de la reflexión sobre el deber ser del derecho, no solo en su formulación teórica, sino en la aplicación práctica y en la labor de los profesionales en que la ejercen. En esencia, la ética jurídica es un conjunto de directrices morales que buscan asegurar que la justicia se administre de manera justa. Aborda cuestiones como la justicia y la equidad. ¿Qué hace que una ley sea justa? ¿Cómo se aplican los principios de igualdad y equidad en la práctica legal? La deontología profesional se refiere a los derechos y obligaciones morales específicos de los abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del derecho. Esto incluye principios como el secreto de la profesionalidad, la independencia, la imparcialidad, la lealtad al cliente y la honestidad. Los conflictos de intereses. ¿Cómo se debe actuar un profesional del derecho cuando sus intereses personales o de un cliente entran en conflicto con los intereses de la justicia o de otro cliente? La importancia de la ética jurídica es fundamental para el funcionamiento correcto de un sistema legal y para la confianza de la sociedad en él. Su importancia radica en varios puntos clave, como garantizar la confianza pública. Un sistema legal solo puede ser efectivo si la ciudadanía confía en que los jueces y abogados actúen con integridad, imparcialidad, honestidad. La ética jurídica establece con las bases para mantener esa confianza, asegurando que las decisiones se tomen con base en la ley y no en los intereses personales o corruptos. Protege los derechos de los ciudadanos. Los principios éticos, como la confidencialidad y la lealtad, son vitales para proteger los derechos de las personas que recurren al sistema legal. Un cliente debe poder confiar plenamente en que su abogado actuará en su mejor interés y mantendrá la información privada. Promueve la justicia y la equidad. La ética jurídica no solo se limita a seguir las reglas, sino que busca la realización de la justicia. Esto implica que los profesionales del derecho deben luchar con equidad, oponerse a la injusticia y garantizar que el sistema legal no sea utilizado para fines ilegítimos. Mantiene la dignidad de la profesión. Adherirse a un estricto código de ética dignifica la profesión legal. Demuestra que los abogados y jueces son guardianes de la ley y de la justicia, no simples técnicos o mercenarios. Esto eleva el estándar de la profesión y fomenta un ambiente de respeto mutuo entre todos los colegas. Establece límites a la conducta. El derecho sí solo puede no ser suficiente para regular todas las situaciones. La ética jurídica llena esos vacíos, proporcionando un marco moral que guíe a los profesionales en decisiones difíciles, incluso cuando la ley es del profesional en decisiones difíciles. Por ejemplo, un abogado puede tener o decidir sin aceptar un caso que aunque legalmente viable va en contra de su conciencia. Podemos de manera resumir pues, que la ética jurídica es el pilar moral sobre el que se construyen las prácticas del derecho. Sin ella, el sistema legal corre el riesgo de convertirse en un simple ejercicio de poder, perdiendo su objetivo fundamental de buscar la justicia. Muchas gracias por su atención. La filosofía jurídica es una rama de la filosofía del derecho
que se dedica a estudiar la naturaleza del derecho. A diferencia de otras disciplinas que se preguntan por la moralidad o la aplicación práctica, la ontología jurídica busca responder a la pregunta fundamental: ¿qué es el derecho? No se ocupa del deber ser del derecho, sino de su ser o su existencia. Explorar la realidad de los conceptos jurídicos como la norma, el derecho subjetivo, la justicia o el Estado, y busca determinar la esencia que los hace ser lo que son. La función principal de la ontología jurídica es proporcionar un marco conceptual sólido para entender el fenómeno jurídico en su totalidad. Sus principales roles son clarificación conceptual, es decir, ayuda a definir y a delimitar qué es el derecho, diferenciándolo de otras realidades sociales, morales o políticas. Y una clara noción ontológica, la discusión sobre el derecho se volvería ambigua y confusa. Fundamentación de la teoría del derecho. Las distintas corrientes de la ontología jurídica, es decir, el naturalismo, el positivismo, el realismo jurídico, sirven como base para la construcción de teorías más amplias sobre cómo funciona y se interpreta el derecho. La respuesta a qué es el derecho determina la forma en que se aborda su estudio. Evitar confusiones y errores de interpretación. Al analizar la naturaleza del derecho, la ontología ayuda a no confundir el derecho con otros objetos, como las normas morales, las costumbres o las leyes de la física, lo que es crucial para una correcta interpretación y aplicación de las normas. ¿Cuál es su visión integral? Pues permite ver el derecho no solo como un conjunto de reglas, sino como una realidad compleja con diversas dimensiones: normativa social, valorativa. Esto enriquece el estudio y la práctica jurídica. Se encuentra determinada en la actualidad. En la actualidad, la ontología jurídica no está dominada por una única corriente de pensamiento, sino que es un amplio campo de debate, activo con múltiples enfoques que coexisten. La discusión se ha vuelto más compleja y matizada que en el pasado, superando por supuesto las dicotomías clásicas. Las principales formas en que se concibe el derecho hoy en el día incluyen el positivismo renovado, sigue siendo una corriente muy influyente. En su versión contemporánea no solo ve el derecho como un conjunto de normas, sino que también considera la existencia de reglas de conocimiento que validan ese sistema, como lo propuso Hart. Se ha diversificado en sus varias corrientes o subcorrientes que debaten sobre la interpretación, la discrecionalidad judicial y los límites del positivismo. El neoconstitucionalismo, esta corriente ha ganado mucha fuerza, especialmente en las democracias occidentales. Sostiene que el derecho no se limita a las normas positivas, sino que está profundamente enlazado con principios y valores constitucionales, como la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Desde esta perspectiva, la ontología del derecho se enriquece con una dimensión moral y axiológica, que influye directamente en la interpretación y la aplicación de las leyes. El realismo jurídico, con un enfoque en la práctica judicial, esta corriente define el derecho como lo que los jueces realmente hacen y no lo que las leyes dicen en los libros. Siguen siendo relevantes para analizar la influencia de los factores sociales, psicológicos y políticos en las decisiones judiciales. Enfoques pluralistas y críticos. Algunas teorías contemporáneas desafían la idea de que el derecho es una entidad única y coherente. Propone que existen múltiples órdenes jurídicos, pluralismo jurídico, como el derecho estatal, el derecho comunitario y los sistemas normativos de grupos indígenas. Otras corrientes críticas, como las influenciadas por la sociología y el postmodernismo, analizan el derecho como una herramienta de poder y control social. Teorías de la argumentación jurídica. Estas teorías, que se centran en la justificación de las decisiones jurídicas, también tienen una base ontológica, pues la forma en que se argumenta y se justifica el derecho revela su naturaleza íntima. Se enfoca en la razón práctica como el elemento clave para determinar el significativo o el significado del mismo derecho. Por su atención, muchas gracias. Y para finalizar con esta intervención, tenemos que hablar del contractualismo.
es una teoría filosófica y práctica que explica el origen de la sociedad y el Estado, y por supuesto el derecho como resultado de un acuerdo o contrato social entre los individuos. La idea central es que en un hipotético estado de naturaleza sin gobierno, los individuos acuerdan voluntariamente de ser parte de su libertad para crear una autoridad que garantice la seguridad, el orden y la protección de los derechos. Los contractualistas más conocidos tenemos a Robin Locke y Rousseau. Ellos difieren en su descripción del estado de naturaleza y en la cantidad de poder que los individuos deben ceder, en lo que lleva a distintas visiones sobre la legitimidad del gobierno. Hobby habla en este caso el contrato, que es para escapar de un estado de guerra constante, justificando un poder absoluto. Locke habla que el contrato busca proteger los derechos naturales, entre paréntesis, vida, libertad y propiedad, limitando el poder del gobierno, mientras que Rousseau habla que el contrato era una voluntad general para el bien común, donde el individuo obedece la ley porque se obedece a sí mismo. La ontología del derecho se pregunta qué es el derecho en su esencia, mientras que el contractualismo se pregunta por qué existe el derecho y el Estado. La relación entre ambos conceptos es fundamental. El contractualismo ofrece una respuesta ontológica sobre la naturaleza del derecho. Para un contractualista, el derecho no es una imposición divina o un fenómeno natural, sino una realidad social y artificial que surge de la voluntad humana. El origen como base de la esencia, la ontología del derecho, al intentar definir qué es el derecho, encuentra en el contractualismo una teoría que explica su origen y por ende su esencia. El derecho es lo que resulta de un acuerdo para coexistir pacíficamente, lo que lo convierte en una construcción humana orientada a fines prácticos como el orden y la justicia. El derecho como voluntad. El contractualismo permite conceder o concebir el derecho ontológicamente como un conjunto de normas que reflejan la voluntad colectiva de los ciudadanos, en lugar de ser una mera imposición del poder. Para los contractualistas, las leyes son legítimas porque son el resultado de un contrato social que los individuos han acordado. Fundamentos de la legitimidad. El contractualismo le da al derecho su carácter de ser legítimo y obligatorio. La ontología del derecho puede usar esta idea para afirmar que la existencia del derecho está intrínsecamente ligada a una legitimidad que surge del consentimiento de los gobernados. Por su atención, muchas gracias.